Hola chicos, hoy les voy a mostrar cómo analizar funciones a partir del gráfico, es decir, mirando el gráfico, cómo poder hacer todo el análisis de una función. Y voy a darles tres ejemplos distintos. En este primer ejemplo vemos una función que está definida para valores de x comprendidos entre el menos 3 y el 5. Fíjense que el gráfico arranca acá y termina acá, y está bien delimitado. Entonces, los valores de x que intervienen en la función, que forman parte, son los que van a formar el dominio de la función. Es decir, que este dominio va a ser el intervalo menos 3, 5. Menos 3, 5. ¿Por qué cerrado en menos 3 y en 5? Porque acá está aclarado que esos puntos están incluidos o forman parte de la función. La imagen es la única parte del análisis que se hace mirando el eje Y y no el eje X. Para el resto del análisis siempre lo vamos a hacer teniendo en cuenta el eje X. La imagen la tenemos que hacer teniendo en cuenta el eje Y, porque es el conjunto formado por todas las imágenes de esta función. Entonces, los valores de Y, que son las imágenes que forman parte, están comprendidos entre el menos 3 y el 3. Fíjense que todos los valores de Y entre menos 3 y 3 son imagen de algún valor de la función. Entonces, el conjunto imagen está determinado o está formado por el intervalo menos 3, 3. Pasemos ahora a analizar ceros, positividad y negatividad. El conjunto de ceros o raíces de la función en el gráfico lo vamos a ver por los valores de x donde la función corta al eje x. Es decir, acá hay un corte con el eje x y acá hay otro corte. O sea, 1 y 4 son los ceros de la función o las raíces de la función. Entonces, el conjunto de ceros, y se escribe entre llaves porque son dos puntos, no un intervalo, está formado por el número 1 y el número 4. Veamos ahora el conjunto de positividad y negatividad. El conjunto de positividad está formado por todos los valores de x donde la función es positiva, es decir, donde las imágenes son positivas. Para ello, tenemos que tener en cuenta qué parte del gráfico queda por encima del eje x, porque los valores positivos de las imágenes están por encima del eje x. Es decir, esta función va a ser positiva entre el menos 3 y el 1, porque para todos estos valores que están comprendidos entre menos 3 y 1, la función tiene valores positivos. Por eso decimos que la función es positiva entre menos 3 y 1. Entonces, el conjunto de positividad va a ser menos 3, 1, pero en 1 abierto. ¿Por qué no incluyo al 1? Porque recién dijimos que en 1 la función vale 0. Entonces, en 1 la función no es positiva. 0 no es un número positivo. En menos 3, esta función vemos que vale 2. 2 es un número positivo, por eso incluyo al menos 3, pero no incluyo al 1. Hay otro intervalo donde la función es positiva, que está comprendido entre el menos 4 y el 5. Fíjense que entre menos 4 y 5 la función o el gráfico está hecho por encima del eje x. Eso quiere decir que los valores de y son valores positivos. Por lo tanto, la función es positiva entre el menos 4 y el 5. Entonces, a este intervalo le vamos a unir el intervalo 4, 5. Creo que recién dije menos 4, ¿no? Bueno, 4, 5. 5 otra vez se incluye, porque en 5 la función vale un número comprendido entre 1 y 2, y en 4 no lo incluyo porque en 4 la función vale 0 y 0 no es un número positivo. Y el conjunto de negatividad, en este caso, va a estar comprendido entre el 1 y el 4, donde la función para estos valores toma valores negativos o es negativa. Por lo tanto, el conjunto de negatividad es el intervalo 1, 4. ¿Y por qué en 1 y 4 es abierto y no cerrado? Nuevamente, porque en 1 vale 0, en 4 vale 0 y 4 no es un número negativo.
Pasemos a los intervalos donde la función crece, que acá está escrito con un signo más, y los intervalos donde la función decrece. La función crece cuando a medida que aumentamos el valor de x, el valor de la función también aumenta. Y la función decrece cuando al aumentar los valores de x, los valores de la función disminuyen. Empecemos en menos 3. Fijémonos en el gráfico, entre menos 3 y menos 2, la función toma valores cada vez más pequeños, es decir, aumenta el valor de x y la función disminuye. Por lo tanto, de menos 3 a menos 2, esta función decrece. Menos 3 a menos 2. A partir del menos 2, esta función empieza a crecer. Eso pasa en el intervalo menos 2, 0. Entre menos 2 y 0 de x, la función toma valores de y cada vez mayores. Entonces, de menos 2 a 0, la función crece. Ahora la función empieza a decrecer otra vez. Eso pasa en el intervalo 0, 2 de x. Entre el 0 y el 2 de x, la función decrece. Por lo tanto, lo uno al primer intervalo de decrecimiento. 0, 2, decreciente. Y el último intervalo, de 2 a 5, esta función otra vez vemos que crece. Es decir, que los valores de y van aumentando al aumentar los valores de x. Entonces, otro intervalo de crecimiento que tenemos acá es de 2 a 5. Faltaría aclarar que la ordenada al origen es el punto de intersección con el eje y. En este caso, la ordenada al origen es 3. Por lo tanto, es el punto 0, 3. 0 de x, 3 de y. Recuerden que cuando escribimos un punto, siempre damos las coordenadas x, y. Ahora analizamos una función lineal. Ustedes trabajaron en las actividades anteriores con funciones lineales, haciendo el gráfico, buscando los ceros, la ordenada al origen, y es el turno de analizarlas. El dominio de las funciones de las funciones lineales son todos los números reales, porque estas funciones están definidas para cualquier valor de x, al igual que las imágenes, ¿sí? Las imágenes también son todos los números reales. Estas funciones nos dan como imagen todos los reales. En el caso de los ceros, las funciones lineales, por ser rectas, tienen un solo punto de intersección con el eje x, en este caso es el 2, por lo tanto, el conjunto de ceros es el 2. Veamos los conjuntos de positividad y negatividad de las funciones lineales. Vemos que esta función hasta el 2 toma valores positivos. Por lo tanto, esta función es positiva para cualquier valor del menos infinito al 2, porque los valores de la función, cuando la x está entre menos infinito y 2, son valores positivos. Entonces, es positiva de menos infinito a 2. Vemos que después del 2, la función queda graficada por debajo del eje x. Eso quiere decir que los valores de la función, para cualquier valor de x que esté después del 2, el valor de la función va a ser negativo. Por lo tanto, de 2 a más infinito, esta función es negativa. Las funciones lineales no tienen intervalos de crecimiento o de decrecimiento, sino que son siempre crecientes o son funciones decrecientes. En este caso, a medida que los valores de x aumentan, los valores de la función son cada vez más chicos. Por lo tanto, esta es una función decreciente. Como ustedes habrán visto, las funciones lineales, el crecimiento depende de la pendiente. Seguramente, si calculamos la pendiente de esta función, es negativa, por lo tanto, esta función es decreciente. Analizamos ahora una función de segundo grado, una función cuadrática cuyo gráfico es una parábola, ¿sí? El dominio de esta función nuevamente son todos los números reales. Para cualquier valor de x tenemos una imagen de la función, ¿sí? Está definida para todos los números reales. ¿Qué pasa con las imágenes? Si miramos el gráfico, recuerden que las imágenes lo vamos a escribir teniendo en cuenta el eje y. Las imágenes de esta función
van desde el menos 1 al más infinito. Fíjense que para valores menores al menos 1, la función no hay imágenes de esta función. Entonces, el conjunto imagen está definido del menos 1 al más infinito. Los ceros de la función son los puntos de intersección con el eje X, con el eje de abscisas. Entonces, en este caso, corta el eje X en 0 y en 4. Entonces, el conjunto de ceros va a ser 0 y 4. Veamos cuándo la función es positiva y para qué valores de X la función es negativa. Si la función es positiva es porque en esos valores de X las imágenes son positivas. Entonces, gráficamente, el conjunto de positividad va a ser el conjunto formado por todos los valores de X donde el dibujo quedó por encima del eje X. Es decir, la función está dibujada por encima del eje X, eso quiere decir que los valores de la función son positivos desde el menos infinito hasta el 0. Fíjense que para cualquier valor de este intervalo, ¿sí?, los valores que toma la función en esos valores de X son números positivos. Por eso decimos que la función del menos infinito al 0 es positiva. De menos infinito al 0. Y esto vuelve a pasar a partir del 4. A partir del valor 4 de X, cualquier valor mayor a 4, los valores de la función son valores positivos. Por lo tanto, de 4 a más infinito, la función también es positiva. Entre el 0 y el 4, si nosotros tomamos algún valor de X que esté entre 0 y 4, esta función es negativa. Los valores de la función entre 0 y 4 de X son valores negativos. Por eso decimos que entre 0 y 4 la función es negativa. Fíjense que entre 0 y 4 el dibujo está realizado por debajo del eje X. Entonces, eso quiere decir que la función es negativa. Crecimiento y decrecimiento. Esta función vemos que tiene dos ramas, ¿sí? Fíjense que acá la función viene decreciendo, es decir, a medida que aumento el valor de X, el valor de la función cada vez es un número más chico. La función viene decreciendo hasta acá. Este valor de X es 2, por lo tanto, de menos infinito a 2, la función decrece. Del menos infinito al 2. ¿Qué pasa con la función a partir del 2? A medida que aumentamos los valores de X, los valores de la función también aumentan, son cada vez más grandes. Por lo tanto, la función crece de 2 a más infinito. La ordenada al origen, en este caso, el punto donde la gráfica corta el eje de ordenadas es el 0, que coincide con una de las raíces. Entonces, la ordenada al origen es el 0 de X, 0 de Y, es este punto. Bueno, chicos, espero que estos análisis que hicimos acá les sirvan para resolver la guía